Entonces vamos a empezar con patología intestinal, ¿ya? A ver, acá nos dice mujer de 40 años con diarrea crónica. Primero, vamos a definir lo que es diarrea crónica, ¿no? Diarrea crónica, y miren esta pregunta tan básica, ya es pregunta de examen. Una diarrea crónica es aquella que dura más de cuánto tiempo, chicos. Eso tienen que saberlo como definición. Cuando hablamos de diarrea crónica, aquella que dura más de cuántas semanas o cuánto tiempo, ¿no? Lo que sabe. Más de 4, a ver, yo sé que quería decir 4 semanas, ¿no? Muy bien, entonces más de 4 semanas, o sea, más de un mes, ¿verdad? Porque ya han preguntado también cuánto dura una diarrea aguda, ¿no? Una diarrea aguda generalmente dura menos de 2 semanas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una diarrea, por ejemplo, persistente, es una que dura menos de 2 semanas, entre 2 y 4 semanas, ¿verdad? Entonces, esa es la definición con respecto a diarrea. Ahora, obviamente, en pediatría ya hablamos todo lo que tiene que ver con causas de diarrea aguda, porque entra en esa parte, ¿no? de infeccioso, de pediatría, que es muy común, ¿ya? Entonces ahí hablamos todas las causas de diarrea aguda, cuando es disentérica, o sea, cuando tiene rasgos de sangre, cuando es acuosa, etcétera, ¿no? Todo está en el curso de pediatría. Entonces acá obviamente nos importa el tema de diarrea crónica, ¿no? Que un paciente tenga diarrea ya más de un mes, es raro, pues, ¿no? Entonces obviamente nos hace pensar en alguna patología intestinal, que no es una infección, obviamente, sino ya, obviamente, ya pensamos en algo, en alguna enfermedad estructural, etcétera, ¿verdad? Entonces, la primera definición es que dure más de 4 semanas y obviamente la definición de diarrea que ustedes ya saben, pues, ¿no? Que sea más de 250, 300 gramos, que tenga una consistencia líquida, ¿no? Eso es sencillo. Y ahora, acá nos dice cuál es la diarrea que mejora con el ayuno. A ver, ¿ustedes cuál creen que puede ser la diarrea que mejora con el ayuno? ¿No? Que cuando el paciente no come, ¿no? Cuando se levanta en las primeras horas de la mañana, es mejor, ¿no? Tal vez una diarrea que tenga que ver, o que dentro de sus causas esté, que se generen osmolitos, ¿no? Ya bueno, la palabra lo dice, ¿no? Se generen osmolitos, y eso haga, ¿no? Eso haga que el paciente tenga diarrea. Podría ser también diarrea por mala absorción, ojo, ¿eh? Porque hay que, la Lady me ha comentado la C, está bien porque también obviamente la diarrea por mala absorción, obviamente la diarrea ocurre porque un paciente pues ingiere comida y luego comienza con esas esteatorreicas y eso, ¿no? Entonces, a mí también en ese término, o sea, si ustedes de la nada comienzan a leer diarrea por mala absorción, es lógico que si un paciente no come, no consume nada, no va a tener diarrea, ¿verdad? Porque la diarrea por mala absorción, como su nombre lo dice, es porque hay un defecto estructural en el intestino en donde no hay absorción, ¿verdad? Pero bueno, por términos de definición más exactas, vamos a ver que la diarrea osmótica, ya recordemos la diarrea osmótica, es la que mejora con el ayuno. Y eso porque generalmente la diarrea osmótica hay osmolitos o causas de osmolitos, y por ejemplo ahí alguien lo dijo muy bien Frank, la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que obviamente también en esa lógica podemos ver que si obviamente no ingerimos lactosa, digamos en el desayuno, que uno siempre toma leche, no va a aparecer esta diarrea, ¿no? Pero tenemos que hablar de los 4 tipos de diarrea, ¿no? Entonces tenemos una diarrea secretora, tenemos una diarrea osmótica, una diarrea inflamatoria y una diarrea mal absortiva, ¿no? Entonces, ojo que todas estas tipos de diarrea que estamos hablando, ¿ya? O sea, todo este grupo de diarreas que estamos hablando, hablamos obviamente de diarreas de causa orgánica, ¿ya? Porque se acuerdan cuando hablábamos de dispepsia, ¿no? En un paciente que tiene dispepsia, o sea, pesadez, plenitud gástrica, ¿no? Ardor gástrico, ¿no? Yo les he dicho, ustedes como médicos generales, por eso es una pregunta importante que les van a hacer siempre, ustedes tienen que descartar causas de organicidad, ¿no? Entonces, cuando hay algún dato de organicidad, ahí yo pienso en secretora, osmótica, inflamatoria, mal absortiva, ¿ya? Cualquiera de esas 4. Entonces, ¿qué son datos de organicidad? Los mismos que vimos cuando hablamos de una dispepsia, ¿no? Para saber que eso no es una causa funcional, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me quiere decir datos de organicidad? ¿Qué ustedes ven o qué le preguntan al paciente en su anamnesis que los hace pensar en que eso no es normal? Pues, o sea, no es algo funcional, no es algo que le puede decir, no se preocupe, señor, eso también se puede deber al estrés, a los alimentos, etcétera. ¿Cuáles son datos de organicidad? A ver, ¿quién quiere participar? Muy bien, baja de peso, ¿no? Que baje de peso el paciente no es normal. Anemia, exacto, pérdida de peso, anemia, ¿no? Fiebre, listo, heces con sangre, ¿no? Eso que tenga sangre, moco, eso no es funcional, ¿verdad? Que aparezca en el ayuno, como vamos a ver, hay unas que mejoran con el ayuno, ¿no? Pero obviamente esa que mejora en el ayuno va a tener otras manifestaciones que me van a hacer pensar en organicidad, ¿verdad? Que tenga mucho volumen las heces, o sea, cosas, como digo, que no te hace pensar en esto es algo funcional,
Muy bien, entonces esos mismos datos que hablamos de organicidad en dispepsia es lo mismo, chicos, es lo mismo para cuando queremos descartar un colon irritable, ¿no? Un síndrome de intestino irritable que vendría a ser la dispepsia funcional, pero del intestino, ¿no? O sea, en el estómago, algo funcional es la dispepsia funcional, ¿no? En el intestino es el síndrome de intestino irritable o también llamado colon irritable, ¿verdad? Que ahorita también vamos a hablar de eso. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que es una causa orgánica, acá ya pensamos en estas cosas, ¿no? ¿Secretora de qué viene? De que secreta, acuérdense, secreta, nunca se van a olvidar. ¿Qué secreta? No lo voy a poner con flechita arriba, lo voy a poner con acá, ¿no? Secreta la luz. ¿Qué cosa? Electrolitos, pues sodio, potasio, bicarbonato. ¿Listo? Secreta, ¿ya? En cambio, la osmótica es que se elimina agua, ¿ya? Porque hay osmolitos efectivos que no se pueden absorber, dependiendo de la causa, ¿no? Y eso hace que se comience a eliminar un montón de agua, ¿no? Pero agua, no electrolitos. Los electrolitos es en la secretora. La inflamatoria, sencillo, son aquellos que presentan moco y sangre, ¿no? Entonces, muy diferente que yo te diga paciente con diarrea disentérica de 4 días de evolución, ¿no? 4 días de evolución, que eso obviamente me hace pensar en una diarrea aguda, ¿verdad? Que ahí yo voy a pensar pues en Shigella, que es lo más frecuente, ¿no? Por ahí Campylobacter, Clostridium perfringens, ¿no? Si me asocian a carne mal cocida, qué sé yo, ¿no? Porque esa es diarrea disentérica aguda. Aguda es infeccioso. Pero si me dice un paciente que tiene diarreas con moco, sangre, de ya 2 meses, 3 meses, obviamente ya no pienso en un cuadro infeccioso, sino pienso en un cuadro inflamatorio del subtipo de diarrea crónica, ¿verdad? Y malabsortiva, al igual que de la diarrea aguda, la clínica de un síndrome de mala absorción siempre va a ser esteatorrea, ¿verdad? Esteatorrea que son heces con amarillas, pesadas, ¿no? Esas son heces que en semiología a veces le decimos, ¿no? Que el niño, pues generalmente más frecuente en niños, se ve eso que hacen las heces y flota, ¿no? La cantidad de volumen que tiene de grasa, ¿no? O también te dicen heces lientéricas, ¿no? ¿Qué son heces lientéricas? Que en las deposiciones se ve resto de comida, ¿verdad? Entonces es estatorreica, lientérica, obviamente que haya baja de peso, porque si obviamente yo no absorbo mis nutrientes, esas personas también pueden tener baja de peso, entonces creo que es lógico saber cuando hablamos de una diarrea mal absortiva, ¿verdad? Muy bien. Y otra cosa es la que te diferencia, pues la osmótica de la secretora, y eso te vas a acordar por las causas. Las causas de la secretora, ¿ya? ¿Cuáles son causas de diarrea secretora? ¿Quién secreta? ¿No? Cuando hablamos de, o sea, dentro de las causas, ¿quién podría secretar algo? Tumores, ¿no? Acuérdense, los tumores siempre secretan algo, ¿no? Aumenta su volumen de algo por secreción. Entonces, todo lo que son tumores gastrointestinales son causas de diarrea secretora, ¿no? Los gastrinomas, los bipomas, los tumores serotoninérgicos, ¿no? O sea, los carcinomas, el tumor carcinoide. Entonces, todo lo que es tumor, chicos, gastrinoma, tumor carcinoide, bipoma, todo lo que sean tumores en el aparato gastrointestinal generan diarrea secretora, ¿no? Porque secretan más electrolitos a la luz. En cambio, la osmótica, como bien habían dicho, el claro ejemplo es la intolerancia a la lactosa, ¿no? ¿Por qué se ocurre la intolerancia a la lactosa? Porque el niño no puede tomar leche, porque eso no es cuando nace, ¿no? O sea, acuérdense que la intolerancia a la lactosa es que una persona nace sin la lactasa, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Muy bien, Jonathan. El déficit de lactasa hace que nosotros no podamos destruir, ¿no? Los disacáridos que te van a separar en glucosa y galactosa, ¿no? Porque ustedes saben que un disacárido no se puede absorber, ¿no? Entonces, la lactosa tiene que ser degradada por la lactasa, que es una disacaridasa. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, rápido. A mí, por eso, si nosotros hiciéramos un curso así de intensivo de NAM, yo les pregunto lo que les he enseñado en clases anteriores, ¿no? ¿Qué medicamento, ¿no? ¿Qué medicamento inhibe a las disacaridasas? Que lo vimos en endocrino como tratamiento para la diabetes, que al inhibir las disacaridasas, ¿no? Hago que un disacárido no se convierta en un monosacárido y no se absorba, pues. Entonces, por eso baja la glucosa en sangre, porque no se absorbe. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese medicamento que inhibe las disacaridasas? Muy bien, ¿no? La carbosa. Exactamente eso. Entonces, así, esa es la idea, ¿no? O sea, yo les puedo preguntar algo de ese tema y se me conecta una pregunta de otro y ya, ahí les hago la pregunta. Ya, entonces, muy bien. Entonces, en estos casos, los pacientes tienen déficit de lactasa, pues, ¿no? Entonces, es una intolerancia a la lactosa porque tienen déficit de la lactasa, que es la enzima
que degrada la lactosa, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes son porque obviamente como en toda su vida no han tenido esto, cuando comienzan a tomar leche, comienza a haber esta intolerancia, pues, ¿no? Y lo otro también son los laxantes, pues los laxantes, ¿no? Como la lactulosa, el polietilenglicol, ¿no? Tienen estos osmolitos efectivos que hacen que cuando pase por el intestino delgado no se absorban y eso hace que el paciente obviamente tenga bastante volumen diarreico. Pues entonces tenemos los laxantes, la intolerancia a la lactosa. Las inflamatorias, obviamente tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, pues, la famosa colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que ahorita las vamos a hablar, ¿no? Todo paciente que ya sangra, también tipo de examen, ¿no? No necesariamente veas moco, ¿eh? Sino el tema de que te diga paciente con rectorragia de un mes de evolución, ¿no? O sea, no sean específicos, chicos, eso también siempre les digo, o sea, no sean tan específicos en el sentido que te diga, si ya te dice con 3 semanas, ya con 3 semanas que es subagudo, ¿no? Ya cuéntenlo como que posiblemente es una enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, no esperen a que te diga, pues, no, 2 meses, ¿no? Porque si no, no es crónica, ¿no? O sea, obviamente, cuando te quieren hablar de un cuadro agudo, te van a decir, pues, paciente de 1 semana, 3 días, 5 días con diarrea disentérica. Si te quieren hablar de un proceso, obviamente, que es crónico o va en vías de cronización, ¿no? Te van a decir 3 semanas, 4 semanas, ¿ya? Entonces, pero sobre todo las enfermedades inflamatorias intestinales se acompañan de sangrado, ¿no? Más que de moco, sangrado, ¿ya? Y la mala absortiva, pues bueno, tenemos todas las enfermedades de mala absorción, como la enfermedad celíaca, ¿qué más? Por ejemplo, la infección por Yardia lambia, pero la infección por Yardia lambia generalmente va a generar, pues, diarrea aguda, ¿no? Pero es otra de las causas de síndrome de mala absorción. Entonces, diferentes, en sí, por ejemplo, las mismas enfermedades mal absortivas, yo también te podría poner ahí, por ejemplo, extirpación, o no, no extirpación, vamos a poner resecciones intestinales, pues, ¿no? Pacientes que tienen resección intestinales por patologías que afectan, por ejemplo, el ilion, ¿no? El duodeno, el yeyuno, etcétera, porque ustedes saben que ahí se absorben nutrientes, también te pueden generar diarrea por mala absorción, ¿no? Porque si no tengo esa sección del intestino que se encarga de la absorción, que eso lo deben saber, que bueno, es parte de patología intestinal, recuerden que el duodeno, entonces el estómago, ya, el duodeno, acuérdense, absorbe lo que es mega, café, ¿no? Magnesio, calcio y hierro. Ya, el duodeno absorbe eso. Magnesio, ahí va, muy, muy resaltado. Magnesio, calcio y hierro, ¿verdad? Todo lo que viene a ser el resto del intestino, o sea, yeyuno, todo eso. Bueno, la mayoría de oligoelementos, ¿no? Generalmente no es mucho pregunta de examen. Puedes decirte ahí, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, ¿no? Que ya lo hemos visto la otra vez, que es el CADE, ¿no? Vitamina A, vitamina K, vitamina D, vitamina E. Generalmente no preguntan por qué, o sea, sí es importante que sepan qué se absorbe ahí, ¿no? Pero generalmente no preguntan porque son pocas las enfermedades o las situaciones en donde nosotros hacemos una resección, por ejemplo, de yeyuno. O sea, es bien poco probable, ¿no? A menos que obviamente hayas tenido un isquemia intestinal, etcétera. O sea, ahí sí se puede incluir. Pero siempre te ponen, por ejemplo, con respecto también a la mala absorción en el caso de ilion, ¿no? Porque en el ilion, acuérdense, se reabsorben los ácidos biliares y se reabsorbe la vitamina B12, ¿no? Entonces, cualquier patología ilial, y sobre todo porque ilial, entonces yo les enseño, porque en el ilion hay unas estructuras importantes del sistema inmune. ¿Quién me dice qué se ubica en el ilion como detalle histológico importante? ¿Quién me dice? Comienza con P. Son dos palabras, que las dos comienzan en P. Muy bien, las placas de Peyer. Entonces, las placas de Peyer son esa parte del sistema inmune que ustedes deben saber cuando les enseñaron por qué es importante las placas de Peyer, porque las placas de Peyer yo también he leído que pueden estar en cualquier parte del intestino, pero obviamente hay más abundancia en el ilion. Y las placas de Peyer son la parte inmune, en la parte, por así decirlo, como el sistema linfático, ¿no? Del propio intestino delgado. Entonces, todas las enfermedades que tengan que ver con respuesta inmunitaria linfocitaria, ese es el lugar más frecuente. ¿Por qué creen que la enfermedad de Crohn, el lugar más frecuente es iliocecal? ¿No? Porque están ahí las placas de Peyer. ¿Por qué creen que la tuberculosis, el lugar más frecuente es a nivel iliocecal? Porque están las placas de Peyer. ¿Entiendes? O sea, esas enfermedades que ustedes siempre ven y ven ahí, la ubicación más frecuente, iliocecal, iliocecal. Entonces, ¿por qué se debe? Porque posiblemente la enfermedad que estás leyendo es una enfermedad inmune, ¿no? Es una enfermedad inmune y por eso ahí es. ¿Por qué creen que los tumores carcinoides, ¿no? Los tumores carcinoides, el lugar más frecuente siempre te dicen o apéndice o ilion, ¿no? Porque es ahí, pues. O
sea, estás en esa zona donde hay bastantes placas de Peya, ¿ya? Para que lo entiendan un poco y le encuentren la lógica. Muy bien, entonces, de esa manera diferenciamos. Entonces, para que ustedes nunca se olviden cuál es la diarrea que mejora con el ayuno, es la osmótica, pues, ¿no? Porque ahí pueden aplicar esa lógica de que si no toman leche en la mañana, va a mejorar, pues, ¿no? Obviamente el paciente que ya sabe que tiene intolerancia a la lactosa, obviamente no desayuna productos lácteos, pues, ¿no? Pero estamos hablando de un paciente que no esté diagnosticado, pues, ¿no? Que te diga que justo en las mañanas no tiene diarrea, ¿no? Porque posiblemente, obviamente, uno en la mañana, creo que casi la mayoría de alimentos que uno ingiere tiene lácteos, pues, ¿no? Si no es leche, que tome su yogur, su queso, ¿no? Lo habitual en un desayuno, ¿ya? Entonces, por eso lo asociamos más a como un dato, ¿no? Semiológico que te digan que una diarrea que mejora con el ayuno es la osmótica, ¿no? Obviamente asociándolo a el ejemplo más claro que es la intolerancia a la lactosa. Ya que obviamente si hablamos del ejemplo de los laxantes, eso es un medicamento, ¿verdad? Entonces obviamente diría el caso, ¿no? Que el paciente está tomando laxantes por alguna enfermedad. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces eso son los 4 tipos de diarrea crónica, ¿ya? Por ahí alguna vez he leído lo del gap osmolar, pues, ¿no? El gap osmolar en heces. Ya, el gap osmolar en heces es más o menos de 50 a 125. O sea, es como el tema osmolar, ¿no? Cuando hablamos de osmolaridad sérica en agua y electrolitos, pero de las heces, ¿ya? Entonces, también nos puede ayudar un poco porque la fórmula es, por ejemplo, 280, ¿ya? Menos 2 veces el sodio más el potasio, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la lógica matemática, si estos dos aumentan, ¿no? Si estos dos aumentan, obviamente la resta va a ser menor. Entonces, ¿en cuál enfermedad o en cuál tipo de diarrea había más secreción de sodio y potasio en las heces? En la secretora. Por lo tanto, la diarrea secretora te van a decir que tiene un gap osmolar menor de 50. ¿Se entiende, no? En cambio, la diarrea osmótica no se elimina en electrolitos, se elimina agua. Por lo tanto, su gap osmolar va a ser mayor a 125. ¿No? Se entiende, ¿verdad? Porque obviamente acá este sodio y este potasio va a ser bajo y la resta va a ser mayor, pues, ¿no? Muy bien. Aunque nunca he visto una pregunta de gap osmolar, pero en alguna clase me lo han preguntado, entonces de ahí viene el gap osmolar, ¿ya? Muy bien, siguiente pregunta. Dice, un paciente de 25 años acude a la consulta por síntomas de diarrea crónica, ¿no? Ya te ubicas en diarrea crónica, dolor abdominal y pérdida de peso, ¿no? Dolor abdominal, pérdida de peso, o sea, tú ya sabes que es un caso de organicidad, ¿no? O sea, si hubiera habido esta, ¿no? Síndrome de intestino irritable, ya descartado, ¿eh? O sea, ustedes ya, como les digo, las preguntas, cuando ustedes tienen un contexto de toda la especialidad o de muchas enfermedades, ya hasta se pueden quedar solo con 2, ¿ya? Solo también por descarte. Se realizan pruebas de laboratorio que revelan niveles elevados de PCR, ¿no? Calprotectina fecal, la colonoscopia muestra inflamación continua del colon. Ya, con ese dato ya te da la enfermedad, ¿no? Entonces te dice diverticulosis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. ¿Cuál sería? A ver, chicos. Ahí, diverticulosis, enfermedad diverticular, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Muy bien, la famosa colitis ulcerativa, ¿no? Entonces ahí les he puesto unas imágenes que puse una vez una publicación, subí, solo que no la he actualizado todavía al formato actual, ¿ya? Pero es justo con la diferencia entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. La mayoría de preguntas que hay sobre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, más que todo se basa en la presentación clínica, ¿no? Tratamiento nunca han llegado a preguntar mucho porque, como les digo, son enfermedades muy poco frecuentes. Entonces, y la mayoría de enfermedades que se diagnostican es de manejo de especialidad. O sea, eso tú no lo vas a manejar pues ¿cómo se llama? Como médico general o en consulta, algo así por el estilo. Por eso, siempre como les digo, esas enfermedades, ¿no? Yo también les digo tácticas de examen o de rentabilidad, cuando ustedes lean algo, ¿no? Digamos nuevo, nunca lo han leído, digamos no hemos visto la clase, siempre vean hasta cuándo podría ser un médico general o un médico de piso, ¿no? O sea, como la especialidad, por ejemplo, de medicina interna. Entonces, hasta ahí es donde ustedes deberían leer, ¿no? Porque si ya leen, por ejemplo, la segunda alternativa en el caso de una crisis hipertiroidea, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y la dosis de refuerzo, etcétera, etcétera. O sea, como les digo, yo siempre les recomiendo, está bien, bajo dos perspectivas. Que estén repasando ese tema y que ya se lo saben muy bien todo lo demás, o sea, todos los datos básicos ya se lo saben muy bien. Ahí le pueden agregar como ese datito extra para tener un poquito más de conocimiento sobre esa enfermedad y en algún momento enseñarla, ¿no? Etcétera, ¿no? O dos, que les guste la especialidad. O sea, que su sueño sí, obviamente, ya tengas en la mente que vas a hacer esa especialidad y por lo tanto ya estás agarrando datos de
de esos temas, pues, ¿no? De la patología. Pero si no, por temas de rentabilidad, siempre hasta lo que un médico general debería saber, ¿ya? Entonces, la colitis ulcerativa o la colitis ulcerosa, como veo en la imagen, el lugar más frecuente es a nivel del sigmoides, ¿ya? Comienza en el sigmoides, pero esta afectación comienza acá y comienza a venir por acá, 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 por acá. Así se va extendiendo, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una afectación continua, ¿ya? Pero continua en solo el colon, ¿ya? Solo afecta el colon, ¿ya? Por eso hablamos de la colitis ulcerativa, ¿ya? Estos pacientes generalmente, vamos a poner signos y síntomas, ¿con qué se manifiestan? Con rectorragia, ¿ya? Rectorragia. Estamos hablando de la parte netamente intestinal, ¿ya? Ahorita al costadito les voy a poner qué manifestaciones extraintestinales pueden venir estos pacientes, ¿no? Por eso todo paciente que tenga, por ejemplo, dolores articulares, porque ahorita vamos a ver qué es la manifestación extraintestinal más frecuente, ¿ya? Pero todo paciente que venga con clínica, vamos a decirle, que vean bastantes datitos, ¿no? Patología ocular, mialgias, artralgias, ¿no? Y tenga diarrea crónica, ya piensa en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Ahora obviamente vas a tener que diferenciar entre Crohn y colitis ulcerativa, que ahorita eso estamos viendo, ¿no? Pero todo paciente que tenga mucha clínica, o sea, como que parezca que es, no sé, ustedes se asustan y dicen, pucha, esto es reumato, ¿no? Porque generalmente las patologías en donde ven bastantes signos y síntomas de diferentes órganos, ¿no? Porque uno está acostumbrado a esto es clínica respiratoria, es neumo, ¿no? Alguna patología neumo. Esto es, está orientado a cardiovascular, ¿no? Soplo, angina, qué sé yo, alguna patología de cardio, ¿no? Pero de ahí ves algunas enfermedades que tienen como que patología ocular, patología articular, patología intestinal, ¿no? Y uno se asusta y dice, pucha, esto es reumato, ¿no? Debe ser un lupus, debe ser una artritis reumatoide, ¿no? Entonces, cuando veas diarrea crónica, ¿no? Fija de examen, diarrea crónica con signos y síntomas extraintestinales, piensen en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Entonces, esos pacientes tienen rectorragia. Y acá, esto es muy importante también, que preguntan, que obviamente solo afecta, como están viendo, solo afecta la mucosa y la submucosa porque obviamente genera úlceras, pues, ¿no? Entonces, una afectación que solo llega a generar úlceras y por eso genera también rectorragia, pues, ¿no? Por ese sangrado de las úlceras. Otra cosa es que también te pueden decir, vamos a poner acá, bueno, imágenes características, los pseudopólipos, ya, pseudopólipos, y al anatomopatológico, los abscesos crípticos, ¿ya? Los abscesos crípticos. Y bueno, el laboratorio, por ahí también preguntan diferencias clásicas, que tiene P-ANCA positivo, ¿ya? P-ANCA positivo. En cambio, la enfermedad de Crohn, ¿ya? Acá lo voy a poner a grande para que no haya confusión. La enfermedad de Crohn, y esto es colitis ulcerativa, ¿no? Ya. Entonces, la enfermedad de Crohn, a diferencia, como están viendo, el lugar más frecuente acá inicia, ¿no? Inicia a nivel ileocecal. ¿Ya? Ileocecal. Pero su afectación no es continua, ¿no? Están viendo acá, están viendo acá, están viendo acá, están viendo acá. Lo otro es también que afecta todo el sistema gastrointestinal, ¿no? Como dicen, de la boca hasta el ano, ¿ya? Pero su patrón es en parches, ¿ya? Patrón en parches. Lo otro importante es, o te pueden poner también discontinuo, pues, ¿no? Discontinuo o en parches. O sea, ya se entiende, ¿no? Porque no hay una continuidad de la afectación de estos pacientes. La afectación, como están viendo acá, transmural, ¿no? El término transmural, ya saben, ¿no? Por lo que hemos visto en infarto igual, es que afecta a todas las capas, ¿no? Todas las capas. Por eso es transmural y por eso entre sus complicaciones también van a ver los pacientes con fístulas, ¿no? Característica, complicación de la enfermedad de Crohn, ¿ya? Que puede generar fístulas. Por ahí te preguntan, ¿no? Porque eso es más porque todo pregunta de cirugía, ¿cuándo se opera? Por ejemplo, cuando puede llegar a generar megacolon, ¿no? Megacolon, ahí se opera una enfermedad de Crohn. ¿Listo? En imágenes, ¿ya? A la colonoscopía, ¿no? A eso me refiero con imágenes. Vamos a encontrar úlceras aftosas, ¿ya? Entonces no se vayan a confundir ahí, porque uno puede ver úlceras, ¿no? Úlceras aftosas y dices, úlceras de colitis ulcerativa, ¿no? Entonces miren eso, no se confundan, por eso lo resalto. Úlceras aftosas es en la enfermedad de Crohn, ¿listo? Y lo otro, en el átomo patológico, es que va a generar granulomas, ¿ya? Pero sin calcium, ¿no? ¿Por qué? Porque si te dice a ti un diagnóstico diferencial, ¿no? Granuloma gaseoso,
¿Qué es eso? TBC intestinal. ¿Ya? Cuando te dicen a ti, se observa en la imagen granulomas con casium, gaseoso, que genera casium, la TBC, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Pero si te dicen granuloma sin casium es enfermedad de Crohn. Muy bien, ¿ven? Por eso es sencillo, o sea, las diferencias son puntuales, las imágenes no se olviden, colitis ulcerativa, pseudopólipos, abscesos críticos, ¿ya? Afectación, tipo de afectación, colitis ulcerativa continua, ¿listo? En cambio, enfermedad de Crohn, patrón parchado, discontinuo, ¿ya? Entonces son, como les digo, diferencias puntuales. Y con respecto a las manifestaciones extraintestinales, ¿ya? Las manifestaciones extraintestinales, en ambos casos, porque lo voy a poner acá, en ambos casos es la artritis, ya lo han preguntado, ¿no? Entonces, por eso le digo, paciente con dolor articular que tiene diarrea crónica, lo más frecuente son los problemas articulares, ¿no? También se puede acompañar, obviamente, de problemas oculares como la uveitis, ¿no? La uveitis anterior, ¿no? Los que ya han visto el mapa mental de oftalmo, que ya se los he compartido a todos, es el típico paciente, ¿no? Que tiene miosis y fenómeno de Tyndall. Nunca olviden eso, ¿eh? Paciente con ojo rojo, miosis, uveitis anterior, ¿ya? Paciente con ojo rojo y midriasis, ¿qué es, chicos? Rápido, ya lo tienen que tener grabado. Paciente que viene con ojo rojo y midriasis, la pupila dilatada. ¿Cuál es el diagnóstico? Glaucoma. ¿Pero qué glaucoma? ¿Ángulo cerrado, ángulo abierto? Muy bien, glaucoma agudo de ángulo cerrado, pues, ¿no? Excelente. Entonces son cosas que ya lo tienen que dominar. Muy bien. Ah, ya, y me había olvidado que en el laboratorio entonces sería, si el otro es PEANCA, este es ASCA. ASCA positivo. Muy bien. Ya, sigamos. A ver, otra pregunta típica y sencilla, ¿no? Varón de 68 años, operado de neoplasia pulmonar, en el posoperatorio desarrolla neumonía nosocomial, ¿no? Por lo que recibe betalactámicos y luego levofloxacino. 2 semanas después presenta dolor abdominal, deposiciones líquidas, libre y fiebre, ¿no? El examen no presenta signos de irritación peritoneal. ¿Cuál de las siguientes medidas diagnósticas será la más adecuada? ¿No? Entonces, todo paciente que tiene uso de antibióticos, ¿no? Necesariamente no es en el momento. Mira, como lo están viendo, por eso me pareció una pregunta interesante, que te dice 2 semanas después, ¿no? O sea, para que vean que se puede dar hasta semanas después. No necesariamente que el paciente es hospitalizado, recibe antibióticos y genera la diarrea. También se puede dar a 2 semanas. Ya en esos casos, uso de antibióticos, sobre todo el más frecuentemente asociado, que es la clindamicina, ¿ya? Aunque yo siempre digo que la clindamicina en sí es el que tiene más riesgo relativo, ¿no? Porque no en todos los pacientes usamos clindamicina, ¿no? El más frecuente en sí es la ceftriaxona, porque es lo que más se usa. Pero el que tiene más riesgo relativo, ustedes ya saben eso por salud pública, saben que tiene más fuerza de asociación, es la clindamicina, ¿no? O sea, que si usas clindamicina por menos tiempo, no necesariamente tiene que ser mucho tiempo, se asocia más a lo que es colitis pseudomembranosa, ¿no? La colitis pseudomembranosa, siempre vean paciente que pueden decirte diarrea acuosa como diarrea sanguinolenta, porque puede evolucionar a diarrea sanguinolenta, pero con el antecedente de uso de antibióticos. No esperen, como les digo, que les diga clindamicina, ceftriaxona, ¿no? Acá miren lo que te he hecho betalactámicos y levofloxacino. Entonces, solo el hecho de que te digan antibióticos y que luego está presentando diarrea, piensen en eso, ¿ya? Automáticamente. Y como les digo, y tratamiento, obviamente va a ser la vancomicina. Retirar los antibióticos y darle vancomicina. ¿Ya? Entonces, en eso se entran las preguntas. O te dicen cuál es el diagnóstico, o te dicen cuál es el tratamiento. Y obviamente la colitis pseudomembranosa de la gente es el Clostridium difficile, pues, ¿no? El difficile, porque yo me acuerdo que mi gastroenterólogo que me enseñó decía, porque es difícil de que te contagie. Pero obviamente cuando tú usas antibióticos, destruyes la flora bacteriana del intestino y eso hace que sea un germen. No es un germen oportunista, pero obviamente tiene la oportunidad de poder colonizar más en el intestino, ¿verdad? Entonces por eso acá la alternativa es detección de toxina de Clostridium difficile en heces. Ya, en heces. Muy bien. Siguiente. A ver, acá justo lo que hablábamos, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes síntomas es característico del síndrome de intestino irritable? Dolor abdominal que mejora después de las comidas,
fiebre recurrente, síntomas que persisten durante al menos 3 días consecutivos en el último mes, o presencia de sangre en heces. ¿Cuál sería? Sencilla, chicos, sencilla. ¿Cuál sería esa respuesta? A ver. Hablando de síndrome de intestino irritable, pues, ¿no? Que es lo mismo que decir colon irritable, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? De una patología funcional. Funcional. Síndrome de intestino irritable, como les dije, lo mismo que hablar de dispepsia, ¿no? Funcional. Entonces, síndrome de intestino irritable, colon irritable. Obviamente, ¿qué se descarta? Al toque, al menos tenían que descartar fiebre y presencia de sangre, pues, ¿no? Porque ustedes ya saben que la fiebre y la presencia de sangre nos hace pensar en una causa orgánica, ¿ya? Entonces se quedan entre dolor abdominal que mejora después de las comidas y síntomas que persisten durante al menos 3 días consecutivos en el último mes, ¿ya? Si no sabían lo de la A, podían descartarlo porque ustedes saben que tanto la dispepsia funcional, ¿no? Como el síndrome de intestino irritable, siempre su regla es que tenga esta clínica 3 veces por semana, pero en los últimos 3 meses, ¿verdad? Y generalmente, como les había explicado ya antes, que tenía que estar, o sea, te decía 3 meses, ¿no? Consecutivos a la semana, pero que ya tenga estas manifestaciones por lo menos 6 meses antes, ¿no? Entonces miren acá, como dice, como media, un día a la semana, ¿no? Este es diferente, lo único que difiere, por ejemplo, si quieren hacer diferencias con los criterios de Roma 4, es que, vamos a ponerlo acá, esto se difiere de la dispepsia, ¿ya? Porque la dispepsia te pide 3 veces a la semana, ¿no? Acá solo te está diciendo un día a la semana. Siempre vean ustedes diferencias, ¿ya? La dispepsia funcional, cuando hablamos de los cuadros de dolor estomacal, ¿no? Para descartar organicidad, ahí tiene que ser 3 veces a la semana. Acá solo te dice una vez a la semana, pero igual en los últimos 3 meses, ¿ya? En los últimos 3 meses, y que se relaciona con la defecación, ¿no? Que mejora generalmente después de la defecación, a cambios de posición, porque puede ser estreñimiento como diarreas, y se asocia con cambio de posición. Acá me pareció importante este cuadro porque te dice una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué tienen más estos pacientes, ¿no? ¿Estreñimiento o diarrea? Para las personas que tienen, que generalmente son mujeres, ¿no? Muchos de estos problemas funcionales es mucho más frecuente en mujeres. Acá las mujeres que se quejan de que tienen estreñimiento, ¿no? Por eso dice, el paciente refiere que sus disposiciones alteradas son habitualmente como estreñimiento. Porque pueden ser los dos, ¿verdad? Pero frecuentemente más es el estreñimiento. Y acá, como les digo, acá está, ¿no? Los criterios deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses, ¿no? Que ya habíamos dicho, pero los síntomas deben haberse iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Entonces tengan cuidado con esa pregunta, chicos. O sea, ya lo han preguntado una vez, por eso se los puse. Felizmente, ¿no? No había alternativa 6 meses. Decía 2, 3, 5 y no me acuerdo 4. Acá la vimos. Por acá está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando vimos patología gástrica, vimos esa pregunta. Acá está, ¿no? Según los criterios de Roma 4, cuál es el diagnóstico de dispepsia, los síntomas deben tener por lo menos, entonces, 6 meses, ¿no? Por eso le digo, acá suerte que no había alternativa 3 meses, porque los puede confundir, ¿no? 3 meses es que haya tenido este cuadro de al menos 3 veces a la semana, ¿ya? Acá les puse 3 veces a la semana. Pero toda la evolución del cuadro mínimo tiene que haber iniciado hace 6 meses, ¿no? Y acá te lo repite. O sea, Roma 4 te repite eso, tanto en dispepsia funcional como en síndrome de intestino irritable, ¿ya? Muy bien. Ahora, obviamente han preguntado también el tema de y el tratamiento, pues, ¿no? El tratamiento, vean que hasta se puede dar antidepresivos tricíclicos, porque como les digo, hay una parte psiquiátrica también. Ya, pero generalmente, obviamente, cuando es un paciente que tiene diarrea, pues, ¿no? Le vamos a dar fibratos. Y cuando es un paciente que tiene, por ejemplo, constipación, le vamos a dar antidiarreicos, pues, ¿no? Como lactulosa, polietilenglicol. O sea, dependiendo del cuadro, o sea, manejas el síntoma, ya que no es una causa orgánica. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el marcador serológico más específico para el diagnóstico de la enfermedad celíaca? A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Pregunta un poquito moderada dificultad, ¿no? Para el que nunca ha leído enfermedad celíaca, ya que no es un tema muy, o sea, no diría muy común, porque, o sea, sí es común, o sea, sí hay muchos pacientes con enfermedad celíaca y es una enfermedad que sí es importante destacarla, pues, ¿no? Más no es una enfermedad que lo preguntan mucho porque
por el hecho de que es un difícil diagnóstico, ¿no? Los pacientes que se diagnostican ya son pacientes porque han pasado por especialidad, ¿no? O sea, no son pacientes que ustedes ven generalmente en piso, no se hospitalizan, ¿no? A menos que pucha, hayan habido una complicación, ¿no? Pero no es algo que ven comúnmente, entonces ya es como una pregunta netamente de esta especialidad, ¿ya? Muy bien, anticuerpos antiendomicio, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que recordar de la enfermedad celíaca? Enfermedad celíaca. O también sprue celíaco, no es lo mismo. Ya. En esta enfermedad existen autoanticuerpos, vamos a ver, anticuerpos contra, o sea, vamos a ver los diferentes anticuerpos, ¿no? Pero contra los alimentos que tienen, pues, como avena, ¿no? Fibras, trigo, ¿no? Todos los que tienen al final, en resumen, gluten, ¿verdad? Por eso es la famosa intolerancia al gluten. Entonces, cuando tú ingieres estos alimentos, se generan estos anticuerpos. Ahora, ¿qué te pueden preguntar característicamente? Esto es un síndrome de mala absorción. ¿Ya? Mala absorción. Porque, ¿qué se genera? Ahora, ustedes lo están viendo acá. Ahí están viendo al paciente, esto es lo normal, ¿no? Que es sus microbiosidades, ¿no? Todo eso. ¿Qué es lo característico? ¿Qué es lo característico que te preguntan que tiene un paciente con enfermedad celíaca? ¿Alguien sabe? Son tres cosas, pero hay dos importantes que siempre te preguntan. ¿Alguien sabe? Que tengan que ver con las vellosidades intestinales. ¿Alguien? ¿Qué pasa de aquí a aquí? Ya, obviamente, la diarrea mal absortiva, ¿no? Eso ya lo mencionamos, pero ¿por qué se genera diarrea mal absortiva? Pues, aplamam. Pucha, que ustedes a veces me ponen ya, aplanamiento de velocidad. Ya, claro, muy bien, ¿no? Entonces, hay dos cosas importantes que ocurren, ¿no? La atrofia de las vellosidades, no microvellosidades, ¿ah? Es muy diferente las vellosidades con microvellosidades. Recuerden que las microvellosidades son los pelitos que hay en el epitelio, ¿no? Que es el borde en cepillo, que eso es lo que le da la mayor capacidad de absorción tanto el intestino delgado como el grueso. Ambos tienen microvellosidades. En cambio, vellosidades, obviamente hablamos de esto, pues, ¿no? De todo esto es una vellosidad. Entonces, como están viendo, hay una atrofia de las vellosidades. Por eso se genera un síndrome de mala absorción. Porque si bien, ¿no? Las vellosidades no son la especialización intestinal que más genera absorción, porque esas son las microvellosidades, acuérdense, lo han preguntado alguna vez, aumenta la superficie más o menos más de 100%, o sea, aumenta por 100 la superficie de absorción del intestino, ¿no? Las vellosidades deben ser por 20, ¿no? Por 30, pero obviamente ayudan a la absorción intestinal, ¿ya? Entonces hay una atrofia de vellosidades, pero hay una hiperplasia, ¿de qué? Hiperplasia de las criptas, ¿no? De las famosas criptas de Lieberkühn, ¿ya? Las criptas de Lieberkühn. ¿Y qué más encontramos? Estos tres son los más importantes que siempre deben recordar, ¿eh? Atrofia de vellosidades, que eso es lo que me genera el síndrome de mala absorción, y la hiperplasia de las criptas, ¿ya? Pero por ahí te pueden preguntar que hay un infiltrado linfocitario intraepitelial también, ¿no? Intraepitelial, ¿ya? Las tres manifestaciones anatomopatológicas de una persona con enfermedad celíaca, ¿no? Entonces el caso es típico, ¿no? Paciente que cuando come tal alimento te va a decir obviamente un alimento alto en gluten, ahí les he puesto lo más importante, ¿no? Porque no creo que te ponga ya otro más difícil. La cosa es que tú lo relaciones, avena, trigo, maíz, fibras, ¿no? Comienza a presentar, ¿no? Ya habíamos dicho, clínica de diarrea de mala absorción, ¿no? Atorrea, ¿no? Malestar gastrointestinal, etcétera. Piensen en eso, ¿no? Y los anticuerpos que podemos pedir, que son estos anticuerpos que habíamos hablado primero, los anticuerpos, hay 3 anticuerpos, ¿no? Entonces, eso preguntan. El más específico, el más sensible y el menos sensible y el menos específico de todos, pero que también es un anticuerpo, ¿no? Entonces, el más específico, muy bien los que respondieron, es el antiendomicio, ¿verdad? El más sensible es la antitransglutaminasa. Y el menos sensible, el menos específico de todos, es la antigliadina. ¿Listo? Antiendomicio, antitransglutaminasa y antigliadina.
antigliadina. ¿Ya? Entonces, en este caso te decían el más específico, porque también había antigliadina, pero el más específico es anticuerpos anti-endomicio. ¿Ya? ¿Quién me quiere decir rápido? ¿En quién encontramos los anticuerpos antimitocondriales? Porque también es dentro de las patologías gastrointestinales. ¿En quién encontramos los anticuerpos antimitocondriales? Muy bien. Cirrosis biliar primaria. Cirrosis biliar primaria, chicos. ¿Ah? Eso lo han preguntado. Eso, no me acuerdo si fue hepatitis autoinmune o cirrosis biliar primaria, pero que preguntaron el anticuerpo. ¿Ya? No, o sea, pusieron qué anticuerpo había, perdón. Entonces, solo con el anticuerpo ya sabías. O es cirrosis biliar primaria, si es antimitocondrial, o es hepatitis autoinmune, que ahorita también se los voy a decir, si es antimúsculo liso. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, más específico, chicos, no olviden, antiendomicio, más sensible, antitransglutaminasa, antitransglutaminasa, y el menos específico y sensible, la antigliadina. ¿Ya? Muy bien, y vamos a terminar con esto, que es, bueno, ya lo que hemos mencionado, ¿no? Varón de 21 años, desde hace un año, refiere de posiciones voluminosas, malolientes, flatulencia y pérdida de peso, ¿no? Niega dolor abdominal, hematemesis y melena, miren, ¿ah? O sea, tiene una hemorragia digestiva alta, ojo, ¿ah? Tiene hemorragia digestiva alta. Ah, no, perdón. Este es o es que negará. No, este es que niega. O sea, bueno, está mal planteada la pregunta, ¿no? O sea, niega dolor abdominal, hematemesis y melena. Simplemente tiene heces voluminosas, malolientes, flatulencia, pérdida de peso, no hay masas, ruidos hidroaéreos presentes, ecografía del abdomen normal, se lo solicita exámenes. ¿Qué vamos a encontrar? A ver. Muy bien, muy bien. Lo que vamos a encontrar... Ah, no, espérense. A ver, ¿seguros? ¿Qué va a ser quistes de Yardia-Lambia? ¿O sería la D? Claro, sería la D, ¿no? ¿Por qué? Muy bien que hayas dicho también, bueno, quiste Yardia-Lambia, pero recuerden, les había explicado que la Yardia-Lambia te genera diarrea aguda, ¿no? Así es un paciente que nunca se ha tratado, porque se vea subaguda, si quieres. Pero este paciente tiene diarrea de un año. Entonces puede ser una enfermedad que está generando un síndrome de mala absorción, que no sabemos qué es, ¿no? Entonces el quiste Yardia-Lambia sí puede ser, ojo, porque obviamente la Yardia-Lambia, el disco succionador se pega al intestino y genera un síndrome de mala absorción también. Pero en este caso te destellas mucho tiempo, no vas a pensar en Yardia-Lambia. Entonces obviamente vamos a encontrar heces esteatorreicas, pues ni que vamos a ver aumento de la grasa en heces, ¿ya? Aumento de la grasa en heces. Que hay pruebas, ¿no? En algún momento también han preguntado, acá está el famoso test de Sudán. Si te dicen test de Sudán positivo, ¿no? Test de Sudán positivo, también piensa por un síndrome de mala absorción, ¿ya? Porque ya lo han preguntado en algún momento, un síndrome de mala absorción. Muy bien, ya, ahora sí, vamos rápido con esas preguntas. Que todo se centra en lo mismo, ¿no? Entonces dice, en el paciente con síndrome de intestino irritable cuyo síntoma predominante es el estreñimiento, ¿cuál es el fármaco contraindicado? A ver, contraindicado, ¿eh? No te dice cuál es el tratamiento. ¿Cuál es el fármaco contraindicado? Exactamente, pues, ¿no? Porque la loperamida tú lo utilizas para cuando hay diarrea, pues, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente está contraindicado, no estoy diciendo cuál lo usas, porque obviamente para generar diarrea tienes la lactulosa, los laxantes, pues lactulosa, metilcelulosa, polietilenglicol. Ya en cambio la loperamida al contrario, pues la loperamida va a hacer que te cause más estreñimiento todavía. O sea, la loperamida lo puedes agregar acá cuando hablamos de fibratos, diarrea, loperamida también. ¿Ya? Porque va a disminuir el peristaltismo. ¿Ya? Muy bien. Acá, hombre de 40 años presenta diarrea crónica de 3 meses, ¿no? Ya piensan, ¿no? Heces pálidas, lientéricas, o sea, con restos de comida, y hay pérdida de peso. ¿Qué es eso? Eso es un síndrome de mala absorción. ¿Cuál sería ahí? Ya bueno, ahí por ejemplo me marcan enfermedad celíaca por el tema de, bueno, obviamente es una causa de enfermedad celíaca y está muy bien, ¿ah? Está muy bien. Pero vámonos, como les digo, con lo más frecuente, ¿ya? Porque para que nosotros hablemos de enfermedad celíaca, que también está, obviamente, siempre digo estas cosas como que faltan más datos, ¿no? Porque si hablamos de enfermedad celíaca y tú ya hemos estudiado esto, ¿no? Obviamente yo sé que ustedes van a saber que enfermedad celíaca es causa de síndrome de mala absorción.
pero a veces eso obviamente lo asociamos a que te digan con la ingesta de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, otra causa, para que le agreguen, de síndrome de mala absorción es la insuficiencia pancreática, pues, ¿no? Porque la insuficiencia pancreática, recuerden, que genera las enzimas, pues, ya que habíamos hablado la otra vez, ¿se acuerdan? Las enzimas pancreáticas que sirven para degradar, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no? Entonces, si existe una insuficiencia pancreática, ¿no? Ya crónica, esto hace que se genere un síndrome de mala absorción. No hablamos ayer, perdón, anteayer, cuando hablábamos del paciente con pancreatitis crónica, pues, ¿no? Se generaba síndrome de mala absorción porque ya ese paciente no producía enzimas, ya. Y al no producir enzimas, no se degradan las macromoléculas y no se pueden absorber. Entonces, otra causa de síndrome de mala absorción, ¿ya? Por eso les digo, ¿no? Es importante siempre banquear. Ustedes pueden, después de estas clases, el repaso que hemos hecho, ustedes repasan nuevamente gastro por su parte, ¿no? Luego banqueen, porque ahí de los errores, ustedes van a tener datos nuevos, ¿ya? De los errores ustedes van a tener... Dame un segundo, chicos. A ver, la siguiente pregunta, a ver. Vayan leyendo un ratito. Tengo que responder. Ya. A ver, paciente con pérdida de peso, ¿no? Nuevamente pérdida de peso, dolor abdominal. En el examen del abdomen se encuentra una percusión anormal que alternan áreas de matidez y timpanismo, ¿no? El famoso abdomen, ese es puntual, por eso lo puse, abdomen en tablero de ajedrez, ¿no? Muy bien, Jonathan. Abdomen en tablero de ajedrez, ¿no? ¿Qué generan? O endámero, exactamente, tablero de ajedrez o endámero. ¿Qué generan? Granulomas calcificantes, ¿no? Con calcium. ¿Qué es eso? Tuberculosis peritoneal. Tuberculosis peritoneal, ¿no? Otra causa rara, pero eso es lo que siempre preguntan, no, no preguntan otra cosa. A veces no preguntan, te dicen lo mismo, ¿no? Paciente con áreas de matidez y timpanismo, ¿cuál sería el tratamiento? El esquema inicial, ¿no? O el esquema principal de TBC. 2 meses isoniazida, rifampicina y tambutopirocinamida y 4 meses continuos de isoniazida, rifampicina. O sea, igual es una terapia por 6 meses, ¿no? 2 meses isoniazida, rifampicina y tambutopirocinamida con 4 meses de isoniazida, rifampicina. El mismo esquema inicial de TBC pulmonar. ¿Ya? Ya han preguntado, por eso se los digo. O te dicen el diagnóstico o te dicen cuál sería el tratamiento para que tú sepas que es una TBC peritoneal, pues, ¿no? A ver acá, un paciente de 35 años se presenta con diarrea crónica, dolor abdominal, pérdida de peso y deposiciones sanguinolentas. Los estudios demuestran inflamación en el colon y el ileón terminal, ¿no? O sea, ¿en qué enfermedad había afectación de colon, ileón terminal, o sea, afectación de colon, intestino delgado, diarrea crónica? ¿Cuál es esa? Muy bien, la enfermedad de Crohn, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? ¿Síndrome de intestino irritable? No, pues porque el síndrome de intestino irritable es funcional, no genera pérdida de peso. ¿Colitis ulcerosa? No, porque la colitis ulcerosa solo afecta el colon, ¿no? Y colitis isquémica, les expliqué la otra vez, ¿no? ¿Cuál es un caso de colitis isquémica? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo pensamos en un paciente con colitis isquémica, que no es lo mismo que colitis ulcerosa? ¿Cuándo pensábamos? Claro, muy bien, un paciente con shock hipovolémico, ¿no? Disminución del volumen, que de la nada comienza a presentar un dolor, generalmente, ¿en dónde? ¿Dónde es el lugar más frecuente que puede haber una isquemia por mala circulación? En el colon, en el ángulo esplénico, excelente, ¿no? Entonces, esos ya tienen más o menos cómo se orienta cada pregunta. Y si acá le quieren agregar, que me olvidé de decirles, justo lo que decía el paciente, que en la enfermedad de Crohn también hay síntomas constitutivos, ¿no? Esos pacientes tienen baja de peso, ya, otra diferencia, tienen baja de peso y fiebre, ¿no? Baja de peso y fiebre, que también te podría hacer diferenciar de una colitis ulcerativa, ¿ya? Pero miren, sin eso también ya lo podían diferenciar porque sabían que era colon e ileón. Acá, siguiente. Mujer de 30 años con antecedente de trastorno de ansiedad presenta hace 3 meses dolor abdominal recurrente que dura 4 días por mes, que mejora con la defecación, con cambios en la frecuencia de posiciones en la forma de heces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, pues no tiene datos de organicidad, todo es normal, te están dando datos de criterios de Roma, fácil, síndrome irritable, ¿no? Por eso, como ven, chicos, gastro es un tema, bueno, es una especialidad que tienen que también aprovechar las preguntas, ¿ah? Nunca he visto, o sea, como que ya preguntas muy complicadas, ya puede ser con respecto a clasificaciones de grados, etcétera, ¿no? Pero eso es la difícil del examen, ¿no? Generalmente son este tipo de preguntas, ¿ya? Y qué bonito que te digan también trastorno de ansiedad, porque ya, como les he dicho, siempre hay un factor psicosocial, psiquiátrico en los pacientes con problemas funcionales, ¿no? O sea, no por las puras está que te diga que tenga trastorno de ansiedad. Yo les he dicho, todo antecedente en una pregunta es por algo.
¿Ya? A ver, miren, mujer de 45 años con ingesta de clindamicina durante 18 días que presenta cuadro de colitis pseudomembranosa con deposiciones líquidas sanguinolentas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál es el tratamiento de elección para colitis pseudomembranosa? Muy bien, la vancomicina. A ver acá, hombre de 30 años con diarrea crónica, anemia ferropénica y anticuerpos, miren, antitransglutaminasa positivo. ¿En qué enfermedad veíamos anticuerpos antitransglutaminasa positivos? Muy bien, en la enfermedad celíaca, ¿no? Enfermedad de Crohn, ¿qué anticuerpos vemos? ASCA. Colitis ulcerosa, ¿qué vemos? ANCA-P. Y intestino irritable, nada, pues ya descartado porque tenía anemia, ¿no? Anticuerpos, nada que ver. Muy bien. Y la última. Miren, hombre de 28 años refiere dolor abdominal crónico, distensión y estreñimiento, alternante ya de 8 meses. No hay pérdida de peso, no hay fiebre, hemograma PCR normal. ¿Con qué criterios de diagnóstico principal? Bueno, acá ya te lo decían todavía, para síndrome de intestino irritable. La idea era que te digan qué se usa para este diagnóstico de este paciente, ¿no? Y que ustedes se identifiquen que era síndrome de intestino irritable. Ah, pero sencillísimo. Criterios de Roma 4. ¿Quién va a marcar biopsia? Pues? Está bien que la biopsia siempre sea lo mejor, que siempre dicen el más específico, pero hay casos que no la meritan, pues como esto, ¿no? Muy bien, entonces, clarísimo, ¿no, chicos? Todo el tema de diarreas crónicas, de las enfermedades. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo quedó clarísimo, chicos, ya para abordar el último tema que es patología hepática. ¿Sí? ¿Clarísimo? Excelente. Ahora vamos a terminar con patología hepática, que es una de las patologías que también me gusta mucho. ¿Ya? Comencemos con, miren, tres preguntas les he dejado de ciencias básicas, ya para que se entienda. La primera pregunta dice, un paciente alcohólico desarrolla hepatitis aguda con necrosis más intensa en la zona centrolobular del ácido hepático. ¿Cuál es la zona afectada en este caso? A ver, con las imágenes también se pueden ayudar, ¿no? ¿Cuál es la zona de ese más afectada? ¿Zona 0, zona 1, zona 2 o zona 3? Muy bien, la zona 3. Como ustedes ven ahí, la zona 3, ¿no? Tenemos la zona 1 que está acá, tenemos la zona 2 y tenemos la zona 3. La zona 3, si se dan cuenta, la zona 1 es la que está más contigua a lo que es la famosa triada portal, pues, ¿no? Que es el conducto biliar, ¿ya? La arteria hepática y la vénula de la vena porta, ¿ya? O bueno, si quieren poner la vena porta, pero específicamente, o sea, los vasitos que están acá son conducto biliar, vénula de la vena porta y arteria hepática. ¿Qué arteria hepática sería ahí? Imagínense que yo les pongo pregunta de anatomía. ¿Propia o común? ¿Cuál es esa arteria hepática? ¿Propia o común, chicos? Tienen que saberse la triada portal, ¿no? Acá nuevamente te la especifican. Triada portal. Triada portal, entonces, vénula de la vena hepática, perdón, vénula de la vena porta, ¿ya? Conducto biliar y arteria hepática, muy bien, propia. Ya que la común, habíamos dicho que la común era parte de era una de las ramas del tronco celíaco, ¿no? Muy bien. Entonces, los lobulillos, para que sepan, se dividen. Hay diferentes tipos de lobulillo. Este lobulillo clásico, que es el que están viendo acá, que es el que se estudia para ver la parte morfoestructural, ¿ya? Morfoestructural del hígado, ojo, para que entiendan cómo se dividen los lobulillos. Tenemos el lobulillo portal, ¿ya? El lobulillo portal, que nos indica cómo fluye la bilis. Porque miren, si se dan cuenta, el lobulillo portal, sus vértices son en la vena centrolobular. Pero ¿hacia dónde van? Hacia o sea, si se dan cuenta, para que se entienda bien, ¿no? El lobulillo clásico es un hexágono en donde sus vértices están las triadas portales. Esa es la manera que nosotros estudiamos al hígado de manera estructural, ¿ya? Por eso siempre te dicen los límites del lobulillo clásico o lobulillo hepático, así se llama, clásico o lobulillo hepático. Son vértices, las triadas portales, y en el centro la vena centrolobular, ¿no? Si te dicen el lobulillo portal, es otra cosa. El lobulillo portal es la manera en que nosotros vemos cómo fluye la bilis. O sea, cómo desde que se produce, ahorita vamos a ver en los hepatocitos, sale por acá y se vierte en la vena, perdón, en la triada portal, ¿no? O sea, en el conducto hepático, en el conducto
en el conducto biliar. ¿Se entiende, no? Por eso fluye así. Y la otra manera es de ver el acino hepático, que yo les dije que el acino venía para ver la parte funcional de algún órgano, ¿no? Por eso hablábamos de el acino pulmonar, ¿no? El acino pulmonar, que era la porción respiratoria, ¿no? Desde el bronquiolo respiratorio del pulmón, ¿no? Entonces ahí tenemos zonas, porque básicamente lo que estamos viendo es la parte de la arteria, ¿no? Cómo va la irrigación de la arteria desde desde la arteria hepática hasta que llega a la zona central, ¿no? Entonces, básicamente, si lo quieren ver de otra manera, el obulío clásico más o menos ve cómo fluye la parte venosa, ¿no? O sea, desde la tríada portal hasta la vena centrolobular, el obulío portal ve, el obulío portal ve más que todo la parte biliar, ¿no? Y el acino hepático ve la parte arterial, ¿no? Y esa es la que más estudiamos porque esto nos sirve para ver qué zonas están más afectadas, ¿no? Ya que la zona 1, como están viendo, es la zona en donde hay mayor flujo, ¿no? Porque esa está contigua a la tríada portal. En cambio, la zona 3, que es la zona en donde está la vena centrolobular, es la zona que ante procesos, ¿no? Ante procesos de hipoxia, ¿no? Paciente con shock, paciente por fármacos hepatotóxicos, ¿no? Como el paracetamol, ya han preguntado, es el que puede generar necrosis, pues, ¿no? Y esto se llama necrosis centrolobular, ¿ya? Ya lo han preguntado, ¿eh? Paciente con shock, ¿no? ¿Cuál es la zona más afectada? La zona 3, ¿ya? Paciente por intoxicación por paracetamol, ¿en qué zona se genera la necrosis? Zona 3, ¿ya? Necrosis centrolobular, por ser la zona con menos capacidad de oxígeno, pues no capacidad de oxígeno, sino menos oxígeno de por sí, porque llega poco flujo ahí. Muy bien, entonces esas son las zonas hepáticas y también ya les enseñé diferencia entre lobulillo clásico, lobulillo portal y acino hepático. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta, importantísima también. Un paciente con cirrosis avanzada presenta alteraciones en el intercambio de metabolitos entre la sangre sinusoidal y los hepatocitos. ¿Qué estructura histológica, está principalmente afectada? ¿Cuál sería? ¿Qué estructura está alterada si no hay un buen intercambio entre el sinusoide, ¿no? O sea, que es la sangre, por así decirlo, y los hepatocitos? Muy bien, el famoso espacio de Dice. Entonces, ¿qué es el espacio de Dice? El espacio de Dice, el espacio de Dice es el famoso espacio perisinusoidal, ¿no? ¿Por qué se llama perisinusoidal? Ya, chicos, esto es como que yo esté poniendo así, o sea, acá hay hepatocitos, ¿no? Hepatocito, 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 ¿verdad? Y acá hay más hileras de hepatocitos, y por acá está pasando el vaso sanguíneo, pues, ¿no? Un vaso sanguíneo. Entonces, esto que he dibujado acá es esto, ¿no? Es esta imagen, para que se entienda. Solo que acá obviamente hay hileras de hepatocitos, ¿no? Entonces, el hepatocito con el capilar, que obviamente en el hígado se llama sinusoide, porque acuérdense que los sinusoides son aquellos que no tienen poros, no tienen diafragma, ¿verdad? No tienen lámina basal, por lo tanto hay un intercambio constantemente, ¿no? A ver, pregunta de histología, ciencias básicas de cardio. ¿Cuáles son los órganos que tienen sinusoides? O sea, que tienen bastante intercambio a nivel capilar. Uno es el hígado, ¿no? Pues hablamos de los sinusoides hepáticos. Pero ¿cuáles son los otros dos órganos que creen que hay bastante intercambio? Porque tiene que haber ahí, pues, ¿no? Muy bien, la médula ósea, ese es uno. Y falta uno, el vaso. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego y Jonathan, ¿no? Entonces, el vaso, la médula ósea y el hígado, ¿ya? Son los órganos que tienen sinusoides, ¿ya? Sino que uno pues está acostumbrado a escuchar solo sinusoide hepático y piensa que es el único sinusoide que hay, ¿no? Pero son ya saben que son capilares, porque son tipos de capilares, que no tienen una barrera, pues, ¿no? Como les digo, no tiene diafragma, no tiene poros, ¿listo? Y no tiene lámina basal, por eso todo pasa, ¿ya? Entonces, y este espacio, por eso se llama espacio perisinusoidal, porque es un espacio que está fuera del sinusoide, que es un espacio que sirve para el intercambio entre el capilar y los hepatocitos, pues, ¿no? Porque el hepatocito, por ejemplo, acá puede producir la bilis y pasa ahí, ¿no? O sea,
etcétera. Pero esto es lo más importante. ¿Qué se encuentra en el espacio perisinusoidal? La famosa célula estrellada. ¿Ya? La célula estrellada, o también llamada célula perisinusoidal, o también llamada, a ver, ¿quién me dice cuál es su tercer nombre? Muy bien, Aleida. Célula de Ito, ¿no? Célula estrellada, célula perisinusoidal, perdón, o célula de Ito, son las células que se encargan de mantener la estructura del hígado, ¿ya? Son los que se encargan de estar intercambiando lo que es la matriz extracelular, ¿ya? Pero lo importante de esta célula, obviamente, ¿en qué patología lo vemos? Esta célula estrellada, ¿en qué patología cambia? Yo digo que esta célula, exactamente, ¿no? Yo digo que esta célula es, el claro ejemplo, es el Anakin Skywalker, bueno, para los que han visto Star Wars, ¿no? Es la que estaba en el lado bueno, ¿no? La célula estrellada que se encargaba de mantener a la estructura del hígado, ¿no? Que no haya ningún disturbio, pero cuando llega una noxa, ¿no? Cuando llega una noxa, ¿no? Ya sea una hepatitis, una hepatectomía, ojo, que también se quite parte del hígado, esta célula estrellada se pasa al lado oscuro, ¿no? Aquí ya vino Darkseid y lo maleó y se convierte en un fibroblasto. Y ese fibroblasto genera fibrosis, pues. Entonces, nunca olviden, ¿eh? ¿Dónde se ubica esa célula? Que es la génesis para la fibrosis en el paciente con cirrosis en el espacio perisinusoidal, ¿no? O cuál es la célula, porque ya lo han preguntado en examen de residentado, miren chicos, es la célula estrellada, perisinusoidal o célula de Ito. Muy bien. El espacio de Moore, por si acaso, es un espacio, si no saben, para la absorción, pues vamos a decirle, es el linfático del hígado. ¿Ya? Ahí se absorbe la linfa del hígado. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Ya, otra pregunta súper importante, por eso la puse. Dice, varón de 58 años, alcohólico crónico, con antecedentes de cirrosis hepática, acude a emergencia por desorientación, somnolencia y asterexis. Asterexis. ¿En qué enfermedad o en qué complicación, ya piensen, podríamos estar pensando, ¿no? La familia refiere que consumió abundantes proteínas el día previo y exámenes amonio sérico muy elevado, bilirrubina de 6, TP prolongado. ¿Cuál organelo está directamente implicado en este defecto metabólico, ¿no? Esta es una pregunta para mí que podría ser para residentado, ¿no? Que ustedes sepan qué afectaciones, en qué organela puede haber en un paciente con cirrosis. A ver, me dicen A, después me han dicho D, mitocondria. ¿Nadie piensa en lisosoma? ¿A nadie le gusta el lisosoma? ¿Nadie quiere decir B? Ahí está, muy bien, Joseph, para que no se quede solo el lisosoma. Ya, muy bien. Bueno, la clave está bien, es mitocondria, ¿no? Entonces, siempre pongo esta pregunta, ¿ya? O bueno, es la primera vez que pongo esta pregunta para explicarles que obviamente nosotros siempre asociamos la mitocondria con el hecho de la producción de ATP, ¿no? Y eso es claro en todas las células. Pero justo en el hígado tiene esta característica que no solo se encarga de la producción de ATP, sino que también pertenece, o bueno, como función tiene, participar en el ciclo de la urea, ¿ya? En el ciclo de la urea, ¿ya? Entonces acá tenemos que saber las funciones de las organelas más importantes. Bueno, comenzamos por la más importante de todas, ojo, que si no saben qué marcar, marcan retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso, si les preguntan, es la parte del hígado, ¿ya? La parte del hígado que más función tiene, ¿no? Es quien más desarrolla funciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El retículo endoplasmático liso genera la detoxificación de drogas. ¿Ya? La mayoría del metabolismo de las drogas, o sea, de los fármacos, pasa por el retículo endoplasmático liso. Genera la síntesis de lípidos, como en cualquier célula, yo siempre digo, retículo endoplasmático liso con L de lípidos, ¿no? Entonces, síntesis de lípidos, síntesis del bilis, ¿no? ¿Ya? Síntesis de bilis, o sea, cuando te dicen el hepatocito, porque obviamente todo esto que estamos viendo, organelas, ¿no? Son organelas del hepatocito. ¿Ya? Organelas del hepatocito, ¿ya? Entonces, siempre es esa pregunta, ¿no? Una cosa es que te dice, ¿quién produce la bilis? ¿Quién produce la bilis? El hígado, ¿ya? Específicamente el hepatocito, específicamente el retículo endoplasmático liso del hepatocito, ¿no? ¿Quién almacena la bilis? Es otra cosa, es la vesícula biliar, ¿ya? Se genera la conjugación de la bilirrubina, ¿no? Ahí también, donde habíamos hablado, ¿no? En la parte 1,
que se genera la conjugación, ¿no? Por la glucuroniltransferasa, también se da a nivel del retículo endoplasmático liso, ¿ya? Y también genera lo que es la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan también, no? Cuando dijimos que en el hígado se podía formar glucosa por este proceso que se llama gluconeogénesis, también es el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Para que vean, miren todas las funciones del retículo endoplasmático liso. El rugoso, bueno, este sí se queda como siempre rugoso, produce proteínas, ¿no? Síntesis de proteínas como en todas las células, ¿no? No tiene otra función más importante, más que por ahí te pueden decir que también produce síntesis de enzimas digestivas, ¿no? Pero bueno, enzimas digestivas más que todo, ya sabemos que el páncreas es el más importante, ¿no? El aparato de Golgi, es decir, como en todas las células, acuérdense que yo les dije empaqueta, ¿no? O sea, empaqueta y forma vesículas, más no hace otra función. ¿Listo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi mitocondria? Ya, acá está, ¿no? Y la mitocondria, importantísimo, genera la producción de ATP, eso sí, sigue, como cualquier mitocondria, es la base de la producción de energía, la respiración celular, pero también participa en el ciclo de la urea. Participa en el ciclo de la urea, ¿no? O sea, hace que el amonio, ¿no? Que proviene de las proteínas, recuerden, se convierta en amoníaco, ¿no? Porque ese amoníaco, recuerden que es hidrosoluble y va a poder ser eliminado por la orina, ¿no? Por las heces. ¿Ya? Entonces participa en el ciclo de la urea, ¿no? ¿Y qué complicación tenemos en el paciente con cirrosis, en donde hay una afectación, ¿no? O sea, cuando ya hay una fibrosis de las mitocondrias, es que se altera este ciclo de la urea y se eleva el amonio, pues. Y este amonio, al ser liposoluble, atraviesa la barrera hematoencefálica y genera la famosa encefalopatía, ¿ya? Hepática, pues. Es lo que viene el paciente eufórico, ¿no? Ya han preguntado grado 1, eufórico, y ya en el grado 2 ya viene con esos temblores en la mano que estaba diciendo el caso acá, que es la asterexis. La asterexis, ¿listo? Bueno, si queremos completar, por ejemplo, los peroxisomas, lo que hacen es la beta-oxidación de ácidos grasos, beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? Beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? Y los lisosomas se generan de la autofagia celular, ¿no? De la propia autofagia, ¿no? Pero los más importantes justo están a la derecha, ¿no? Bueno, sobre todo esto, ¿no? Mitocondria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, y ven que el liso es el que tiene la mayor parte de funciones. Pero justo en este caso, que es un paciente con encefalopatía hepática, que está alterado el ciclo de la urea, ¿no? ¿Cuál es la organela afectada? La mitocondria, ¿ya? Quedó claro, ¿no, chicos? Muy bien. Siguiente pregunta. Uy, ya, esta pregunta es fija. Fija de fijas, por eso la puse. Ahora dice, mujer de 30 años en examen de rutina se detecta antígeno contra antígeno de superficie positivo. Antecedente de conducta de riesgo, parejas sexuales consumidor de drogas, convivió hasta hace 5 meses, se solicitan marcadores para hepatitis B y tiene anti-HBC positivo, IgG-HB positivo, antígeno HB positivo. ¿En qué estadio se encuentra la hepatitis? A ver, ¿cuál sería esto? B, C, hay discordancia, alguien que diga aguda, ya que la mayoría son agudas, alguien que quiera decir aguda, crónica activa, ya, la mayoría se va por crónica activa. A ver, muy bien. Entonces, para que ya nunca olviden eso, igual yo, fue mi primer video de TikTok que yo hice, que se volvió viral, bueno, viral para mí porque tuvo más de 10.000 likes, pues, ¿no? Que yo dije, pucha, voy a subir, a mí me da risa todo ese video porque los anteriores videos que yo más me esforzaba por decir, pucha, este tiene que ser un buen video, voy a hacer esto, ¿no? Después voy a editarlo así. Yo me acuerdo que ese video de hepatitis, si lo ven ahí en mi TikTok, o sea, literal estoy grabando con mi celular así, con una mano, y con la otra mano estoy escribiendo en mi iPad, ¿no? Y dije, bueno, o sea, ese video en verdad solo lo quería subir porque era un tiempo donde no estaba subiendo nada. Bueno, ahora sí ya no subo hace mucho tiempo nada en TikTok, tengo que volver a subir. Pero ahí se supone que tenía que estar subiendo al menos 2 semanalmente. Y esa vez no había subido nada y dije, pucha, ya voy a subir algo por subir, ¿no? Entonces me grabé haciendo eso, fue el primer TikTok que tuve viral. Entonces ahí me di cuenta que, bueno, el algoritmo de Instagram o
o lo que consumen ustedes, o sea, depende del tema, ¿no? Por eso también ahí vi que patología biliar con el diagnóstico diferencial también posiblemente sea algo que pegue mucho, pues, ¿no? Entonces también es un tema que toqué ahí. Ya bueno, entonces esto es muy importante, ¿ah? Porque es pregunta de examen, típica pregunta de examen. Entonces cuando vemos antígeno, ya no se van a confundir, antígeno de superficie, esto es, ya, antígeno de superficie, la S es de superficie, es que el paciente está enfermo, o sea, que tiene la enfermedad. Recuerden, ¿eh? S es de superficie, antígeno. Si te dicen anticuerpo contra el antígeno de superficie, pues esto lo pueden poner así, como les digo, en siglas, por eso lo tienen que saber en abreviaturas, o te pueden decir, ¿no? Que tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces, anticuerpos contra el antígeno de superficie es que este paciente está curado, ya curado o vacunado. Pregunta de examen típica. Los pacientes vacunados, si ahorita ustedes, ¿no? Que yo imagino que todos se han hecho sus vacunas de acuerdo al tamizaje, ¿qué anticuerpo, qué antígeno podrían ver en su sangre? Anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿no? O sea, porque eso significa que o has tenido la enfermedad, ¿no? Y ya se crearon anticuerpos, o te has vacunado, ¿no? Que nosotros en las vacunas, en este caso es una vacuna recombinante, en donde ponemos las bacterias muertas, perdón, el virus inactivo de la hepatitis B, se generan anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Se entiende? ¿Ya? Luego tenemos al antígeno E. ¿Ya? El antígeno E es antígeno que me indica replicación, actividad, ¿no? Que ese virus está activo. En cambio, si yo veo anticuerpos contra el antígeno E, bueno, ese sí no lo van a ver así de largo. Simplemente van a ver anticuerpos contra el antígeno E, significa que ese virus está inactivo, ¿ya? No se está replicando. Y luego tenemos los anticuerpos, que estos no son anticuerpos, anticuerpos core, ¿ya? Que esos son dos, o es IgM o es IgG. Si es IgM, es un proceso agudo. Si es IgG, es un proceso crónico. Nada más. Y eso ya lo tienes que interpretar en el laboratorio, ¿ya? Entonces nosotros vemos que tiene un paciente con anti-HBC, C que significa core, positivo, pero no te dice qué core, ¿no? No dice IgG o IgM, pero acá te lo dice. IgG, ¿no? Es crónico, crónico. Luego te dice antígeno, ¿qué significa E? Acuérdense de replicación, o sea que está activo. ¿En qué estadio se encuentra? Es una hepatitis B crónica activa, ¿ya? Muy importante, ahí quien había marcado periodo de convalecencia, si yo te pregunto, ¿cuál es el primero en elevarse en un paciente con hepatitis B? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el primer marcador serológico en elevarse? Muy bien, Gianfranco. El antígeno de superficie. El antígeno de superficie es el primero, ojo, antes que el IgM, ojo, antes que el IgM, ¿ya? Entonces, el primero en elevarse es el antígeno contra superficie. Entonces, cuando nosotros, claro, ¿no? Eso es muy bien, el otro nombre de antígeno de superficie es antígeno australiano también, ojo. Ya, por eso, el periodo de convalecencia es cuando nosotros vemos anticuerpos, core, IgM positivo, o sea que es un proceso agudo, pero vemos antígenos de superficie negativos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que es un paciente que, o sea, ya está enfermo, ¿no? Ya está enfermo, pero solo falta que se vuelvan positivos, o sea, porque lo ideal es que lo primero que se eleve sean los antígenos de superficie. Pero si vemos IgM, que es un proceso agudo, positivo, y todavía vemos antígenos de superficie negativos, decimos que está en un periodo de... no, perdón, acá me estoy confundiendo, sorry. Esto de acá, estaba funcionando términos. Esto es periodo de ventana. Ya, esto es periodo de ventana. Ya, periodo de ventana es cuando veo IgM positivo, ¿ya? IgM positivo y antígeno de superficie negativo. Periodo de convalecencia es que el paciente ya se está recuperando, entonces en estos pacientes vemos antígeno de superficie positivo, porque sigue enfermo, pero ya vemos anticuerpos contra antígenos de superficie también positivos, ¿ya? Entonces cuando ven ambos positivos, es que ese es un periodo de ya convalecencia, entonces ese paciente ya se va a curar.
¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces miren otros escenarios importantes, periodo de convalescencia y periodo de ventana. Cuando veo IgM positivo y anticuerpos, perdón, antígeno de superficie negativo. ¿Ya? Clarísimo. Muy bien. Para el caso de, obviamente, hepatitis A, por ejemplo, que es otro que te pueden preguntar, simplemente es IgM, nada más. O sea, IgG no hay para IgA. O sea, puede haber, ¿no? Pero a lo que nos importa a nosotros es la complicación aguda, ¿ya? Aguda. Entonces siempre vean IgM para hepatitis A, ¿no? Ahí no hay core, bueno, o sea, no hay superficie, ¿no? Y para la hepatitis C igual, anticuerpos contra la hepatitis C, ¿no? Está enfermo o está sano, o no tiene la enfermedad, porque la hepatitis C, acuérdense que es acuérdense, C de crónico, ¿no? O sea, el paciente que tiene hepatitis C o que lo quiero diagnosticar, no es que es un proceso agudo, o sea, simplemente le pido anticuerpos, y si está positivo, tiene hepatitis C. Si no está positivo, no tiene hepatitis C. Nada más, ¿no? Ahí no se desembola. Por eso no hay tanto de esto, ¿ya? Igual si quieren ver más, ahí los invito a mi TikTok, ahí busquen el video que hice sobre interpretación de hepatitis B, que ahí les di otros datitos más, ¿no? Como la mutante precore, cuando está en vías, etcétera, ¿no? O sea, que es más ampliado. Ya, pregunta 5. Varón de 54 años con cirrosis hepática que es evaluado por encefalopatía y fiebre. Al examen, asitis moderada, examen de líquido acítico, muestra incremento de la celularidad, a predominio de polimorfo nuclear y cultivo para E. coli, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico recomendado? ¿Cuál sería, chicos? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que se anime? Muy bien, Gianfranco, muy bien. La cefotaxima, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de complicaciones de la cirrosis, yo siempre le hablo de tres importantes que siempre les preguntan. La peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? También se quieren llamarla primaria. Esto obviamente es una infección, ¿no? De un paciente con ascitis, ¿ya? Es lo más probable que el paciente tenga ascitis, en donde obviamente es por E. coli, ¿ya? En donde, como te dice el laboratorio, tiene que haber leucocitos mayores a 500, que acá te decía, bueno, solo te dice incremento de solaridad, ¿no? Pero que dentro de esto, esos leucocitos tienen que ser mayor a 250 de polimorfos nucleares, ¿ya? Que acá sí te decía eso, ¿no? Mayor a 250 de polimorfos nucleares. Entonces, eso me indica peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, acá te pueden hacer dos preguntas, ¿ah? Ojito, lean bien. Si te dicen tratamiento, o sea, en un paciente que ya tiene esto, ¿no? Un paciente con ascitis, fiebre, ¿no? Que se hace la paracentesis y se encuentra esto, que va a ser cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Ahí generalmente te ponen ceftraxona, ¿no? Pero acá te han puesto cefotaxima, ¿no? Que también está bien. Pero otra cosa es que te digan profiláctico, ¿no? ¿Qué es profiláctico? Un paciente, por ejemplo, que tiene ascitis, ¿no? Que tiene ascitis, que ha hecho encefalopatía hepática, o sea, que tiene mucha probabilidad de generar una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces nosotros, para prevenir que tengan esa infección, por ejemplo, un paciente hospitalizado, ¿qué le damos? Quinolonas, ¿ya? Norfloxacino, por ejemplo, que es el más común. ¿Listo? Y las otras dos, es la encefalopatía hepática, que ya hablamos un poco, ¿ya? La encefalopatía hepática, que ya han preguntado cuál es el primer grado, el paciente esté eufórico, ¿ya? Y en el segundo grado, porque hay hasta 4 grados, ¿ah? Pero esos son los que han preguntado. Y en el segundo grado, el paciente ya presenta asterexis, ¿no? Que es el temblor de las manos, ¿ya? Porque tercer, cuarto grado ya comienza a disminuir el estado de conciencia, el cuarto grado ya el paciente puede estar en coma, pues, ¿no? Recuerden, la encefalopatía, la primera medida es lactulosa, ¿ya? Porque la lactulosa va a acidificar las heces y se va a eliminar más rápido, ¿ya? O sea, voy a poder combinar amoníaco dentro del intestino y se va a poder eliminar, ojo, por eso acidifica, ¿ya? Y obviamente una dieta normoproteica, ¿no? Que es 1 miligramo por kilo. Porque acuérdense que este amoníaco proviene de la dieta de proteínas. Entonces no es que le vamos a dar hipoproteica, porque si hacías hipoproteica era peor, porque recuerden que el paciente con falla hepática, o sea, con cirrosis, no produce proteínas. Entonces te quedas así, ¿no? Si le doy poca proteína, se va a morir, pero de baja albúmina, ¿no? Pero si le doy mucha proteína, se va a morir, pero de una encefalopatía hepática. Entonces, ¿qué hago? Una dieta normoproteica, ¿no? 1 miligramo por kilo. Y como alternativa, si no hay lactulosa, ya han preguntado, rifaximina. Ya, rifaximina. De primera línea, lactulosa para tratamiento de encefalopatía
y muy bien, o sea, justo lo mencioné, y la rifaximina como segunda línea, ¿ya? Si ya han dicho que ya le han dado, por ejemplo, antidiarreicos o lactulosa específicamente, ¿ya? Antidiarreico, perdón, diarreicos, ¿ya? Muy bien. Entonces eso con respecto a encefalopatía hepática. Peritonitis bacteriana espontánea. Y la última complicación importante es la asitis, pues. El asitis, bien, justo en mi examen me vino, esto lo había repetido bastante en los vaqueos que tuvimos antes del ENARM, el tema de la gradiente albúmina, ¿ya? La gradiente albúmina sérica, ¿ya? Igual como les había hablado de la relación de pleura, para los criterios del like es importante que sepan relación qué con qué, ¿ah? Porque les pueden preguntar, ¿no? Sérica con la de la asitis, ¿no? Donde si es mayor a 1.1, esto es debido a hipertensión portal, ¿ya? Pero si es menor a 1.1, esto es un exudado, ¿no? Acá también te van a poner que esto es un trasudado, por aumento de presión hidrostática, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de trasudado en derrame pleural era por aumento de presión hidrostática, ¿no? Igual acá, ¿no? Una diferencia, por ejemplo, yo les dije, ¿no? En derrame pleural, una manera en la que yo me acuerdo, ¿no? Si lo quieren utilizar, que en derrame pleural se acordaban que cuando la relación proteínas de lo que era pleura-suero era menor a 0.5, pensábamos en trasudado porque trasudado, una de las causas era la disminución de la presión oncótica, ¿no? Entonces pensábamos en proteínas bajas, ¿no? Por eso era relación menos de 0.5. En el caso de asitis, ¿no? Como no es una relación de división, sino es una gradiente, ¿no? Albúmina sérica menos asitis, ahí es lo contrario, ¿no? Cuando es mayor a 1.1, ¿no? La relación de albúmina, ahí pensamos en un trasudado, que en este caso sería hipertensión portal, ¿no? Porque la asitis, o sea, la acumulación de líquido en el peritoneo puede ser porque hay mucha presión a nivel de la porta y eso aumenta la presión hidrostática, o por alguna infección, ¿no? Una inflamación en el peritoneo, o sea, acá estaría, por ejemplo, la tuberculosis, la tuberculosis peritoneal, la carcinomatosis peritoneal, o sea, cualquier enfermedad inflamatoria tumoral está dentro del exudado, ¿ya? Entonces, eso es importante. Más de 1.1, gradiente albúmina sérica asitis, más de 1.1, hipertensión portal, ¿ya? Muy bien. Y terminamos con esta. Un hombre de 50 años se presenta en la consulta con antecedentes de cirrosis hepática debido a hepatitis C crónica. Actualmente presenta distensión abdominal y varices esofágicas. En el examen físico se observa un aumento del perímetro abdominal y en la auscultación se aprecia una circulación colateral de la pared abdominal, ¿no? ¿Cuál es la causa más probable de estos hallazgos? Muy bien, una hipertensión portal sinusoidal. Pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipertensión portal, ya, de las complicaciones, hacen esto nomás, ¿no? Tenemos la porta acá, y por acá vienen las venas hepáticas que van a ir a la vena cava inferior y esto va a ir al corazón derecho, ¿no? Entonces, las causas pueden ser hipertensión portal sinusoidal, ¿no? Que a algunos lo van a clasificar hasta como presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal, ¿no? Pero hipertensión sinusoidal, hipertensión portal presinusoidal, o sea, antes de entrar al sinusoide, e hipertensión portal post-sinusoidal, ¿ya? Entonces, en la presinusoidal está la famosa trombosis de la vena porta, fácil, ¿no? En la sinusoidal está la cirrosis, pues, las hepatitis, ¿ya? Y en la postsinusoidal, el famoso síndrome de Budd-Chiari. El Budd-Chiari es trombosis de venas hepáticas, pues. ¿Y qué más podemos encontrar? La pericarditis constrictiva, ¿no? Porque si hay un pericardio engrosado acá, se comienza a acumular el flujo y también genera hipertensión portal. Entonces nunca olviden las causas: presinusoidal, que es antes de llegar al hígado, que es trombosis de la vena porta; sinusoidal, que es la cirrosis, y bueno, hepatitis, ¿no? Cualquier afectación hepática; y posinusoidal, que es el síndrome de Budd-Chiari y pericarditis constrictiva, ¿no? Entonces en este caso, cuando el paciente tiene cirrosis, es una hipertensión portal sinusoidal, ¿ya? Muy bien. Posinusoidal, por ejemplo, como les digo, esta sinusoidal se puede dividir también en presinusoidal y posinusoidal. Ojo, por ahí, ¿no? Posinusoidal, para que no se confundan, hay una enfermedad que se llama enfermedad veno-oclusiva, ¿ya?
que es una obstrucción de las venas hepáticas, pero adentro del hígado, por eso es posinusoidal, no afuerita. Afuerita es síndrome de Buchiari, ¿ya? Buchiari. Muy bien. Y ahora vamos a terminar con las preguntas de repaso, ¿ya? Para ya acabar con la patología hepática. A ver, dice, un paciente de 30 años presenta ictericia, náuseas, ALT de 1500, ¿no? O sea, TGP, tras un viaje a una zona endémica. Refiere haber ingerido consumo de alimentos callejeros y agua no embotellada. Entonces, ¿qué se asocia a un cuadro, ¿no? Y acuérdense, ¿ah? El aumento de ALT, o también llamado TGP, me indica, chicos, hepatitis. O sea, lo relaciono más a una hepatitis. Ojo, ¿ah? El aumento de AST o TGO, ¿a qué lo relaciono más? A alcohol. Acuérdense, TGO de OH, de alcohol. ¿Ya? Ahora se lo voy a poner. El aumento de AST o TGO me indica alcohol. ¿Ya? Entonces, ALT, TGP, hepatitis. Entonces, todo paciente con hepatitis, ¿no? Clínica hepatitis ictericia, ¿no? Que asociado a contaminación fecal oral, piensen en hepatitis A, pues hepatitis A. La C, como les dije, es crónica, es la que ya te dice el paciente que obviamente tiene cirrosis, hasta hepatocarcinoma, qué sé yo, ¿no? La B es la que hemos visto y la E, bueno, la E no es importante. Puede estar pues asociado a las embarazadas, pero no es importante. A ver, varón de 28 años, miren lo que hemos practicado, ¿no? Procedente de Ayacucho, presenta náuseas, vómitos, malestar general y artralgias. Examen, ictericia, hepatomegalia, lo que me importa. Miren, antígeno de superficie positivo. Anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo. Anticuerpo IgM positivo. Antígeno E positivo. Anticuerpo contra el antígeno E negativo. ¿Cuál es el diagnóstico según sus marcadores? A ver quién me dice. Muy bien, ¿no? Pero para completar, ¿qué sería? ¿Es una hepatitis B aguda? ¿Qué más? ¿Sería una hepatitis B aguda? Muy bien, activa, excelente. Siguiente, un hombre de 35 años con hepatitis B aguda acude a consulta por fatiga y dolor en el cuadrante superior derecho. Se realiza una prueba de detección de hepatitis D, miren, ¿eh? Que resulta positiva. ¿Cuál de los siguientes marcadores serológicos confirma una coinfección activa por el virus de la hepatitis D? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál me indica una coinfección? ¿La A, la B, la C o la D? La C me dice anticuerpos core IgG. Eso simplemente me está diciendo que es una hepatitis B crónica, ¿no? El HB, esto HB que estamos hablando cada rato, es hepatitis B, ¿no? B. Entonces están entre IgG y IgM, ya. Entonces, muy importante ahí. Una cosa, cuando hablamos de la hepatitis D siempre necesita la hepatitis B. Ya, siempre. Si no, no puede infectar. Entonces, la hepatitis D puede infectar al paciente cuando el paciente tiene una hepatitis B aguda, ¿no? O sea, tiene los serológicos de una hepatitis B aguda, hablamos de antígenos core IgM, o tiene una hepatitis B crónica, ¿ya? Cuando el paciente es infectado por la hepatitis D en una hepatitis B aguda, a eso se le llama coinfección, ¿ya? Coinfección. Y eso obviamente va a generar, por ejemplo, una falla hepática aguda. ¿Ya? Una falla hepática aguda. En cambio, si esta hepatitis D lo infecta a un paciente con hepatitis B crónica, a eso se llama superinfección. Y eso va a generar cronicidad. O sea, puede generar cirrosis, hepatocarcinoma. Muy bien. Entonces, en este caso te decía que confirma una coinfección, o sea, que una hepatitis D en un proceso agudo afecte a una hepatitis B aguda. Pues, entonces, en este caso, encontraríamos anticuerpos contra la hepatitis D IgM. IgM. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. En la evaluación inmunológica del paciente diagnosticado con hepatitis B, el marcador que indica un incremento en el riesgo de transmisión de la enfermedad, ¿cuál es? ¿Cuál me indica o cuál me podría decir que tengo más riesgo de enfermar al paciente? Exacto. El que me indica replicación viral, ¿no? Porque el que me indica replicación viral me va a decir que ese paciente tiene una mayor carga viral. ¿Ven? Entonces es sencilla las preguntas.
Siguiente. Miren, tremenda pregunta. Y al final, para que solo importe esto. Anticuerpos antimúsculo liso positivo. ¿Qué dijimos que era eso? ¿Se acuerdan? Anticuerpos antimúsculo liso. Muy bien. Una cirrosis. No, el antimúsculo liso. La timitocondrial de cirrosis biliar primaria. Antimúsculo liso es hepatitis autoinmune. ¿Ya? Entonces, acá se los dejo, ya chicos, para que no se olviden esos otros anticuerpos. Bueno, acá porque ya no tengo espacio. ¿Ya? Para lo que es hepatitis autoinmune, ¿ya? Hepatitis autoinmune es lo que es anticuerpo antimúsculo liso. Para lo que es cirrosis biliar primaria, eso es anticuerpos antimitocondrial, ¿ya? Y para lo que es la colangitis esclerosante primaria, que es otra, ¿ya? Ahí es P-ANCA, ¿ya? Entonces, hepatitis autoinmune, anticuerpos antimúsculo liso. Colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria, por eso le pongo CBP, porque es lo mismo, ¿eh? Colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria antimitocondrial. Y colangitis esclerosante primaria, PANCA. ¿Ya? Entonces, en este caso te decía músculo liso, hepatitis crónica autoinmune. ¿Ven? Tremenda pregunta de falla hepática, porque al final todos los valores son de un paciente con falla hepática, ¿no? Pero para que sepas que los anticuerpos antimúsculo liso son autoinmunes. ¿Ya? Siguiente pregunta. Un hombre de 58 años, antecedente de cirrosis hepática secundaria al alcoholismo, se presenta con confusión, temblores y somnolencia. Ya saben que es una encefalopatía, ¿no? Su familia refiere que ha estado tomando diuréticos en exceso y ha reducido su ingesta de proteínas. En el examen físico se observa asterexis. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? ¿Qué es lo primero que hacemos? Muy bien, administración de lactulosa, ¿no? Restricción proteica estricta, no, pues es normoproteica, suplementación de hierro, nada que ves. Y rifaximina sí podría ser, pero si no funciona la lactulosa. Excelente. Siguiente pregunta. Un paciente de 55 años se presenta con fatiga, pérdida de peso. Miren, bla, 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 bla. Esa creo que fue la pregunta de mi examen, ¿no? Y antimitocondrial positivo, de frente. Cuando tiene anticuerpos antimitocondrial, ¿qué dijimos entonces? ¿Fue la respuesta ahí? ¿Cuál sería? Muy bien, cirrosis biliar primaria. ¿Ven? Y última pregunta, a ver, para cerrar ya con broche de oro este curso, chicos. Todos respondan, por favor. Paciente con cirrosis hepática, estadio B de Child, con ascitis y antecedente de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál de las siguientes pautas de tratamiento antibiótico se considera como profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea? Como profilaxis, exactamente. Entonces, esto no es tratamiento. Profilaxis quinolonas, como el norfloxacino. No olviden la clasificación de Child, que me dice para ver la mortalidad al año. Al año, recuerden, ¿ah? Porque tenemos una clasificación de Child y otra es la clasificación de MELT. Ya por ahí pregunto. MELT es para ver pronóstico a corto plazo, en 3 meses. ¿Ya? Child Pug es para ver pronóstico al año, ¿no? O sea, más tiempo. Y no olviden batea, pues, ¿no? B de bilirrubina, A de ascitis, T de tiempo de protrombina, E de encefalopatía hepática y la última A de albúmina. ¿Listo? Bilirrubina, ascitis, tiempo de protrombina, encefalopatía hepática y albúmina. Muy bien, chicos. Entonces con esto ya terminamos también la segunda parte de lo que respectaba a gastrointestinal.